Hoy tendremos la conferencia número 336 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Va a ser la primera de las partes, porque mañana tendremos la continuación, si Dios quiere. Hoy vamos a tratar exclusivamente sobre las noticias relacionadas con Vaticano. Mientras nosotros estamos presentando este tema, el Papa está de viaje, un viaje de los que suele hacer habitualmente, ya lleva 25, a los países bálticos. Eso va a tener programa especial por parte nuestra, un seguimiento especial. Estará 4 días durante todo ese trayecto y nosotros ya estamos trabajando para poderos mostrar lo más significativo de todo ese trayecto que hace, que realmente va a dar para mucho, ya lo veréis, ya está dando mucho de sí. Pero lo que hoy vamos a tener, ya os decía, es todo noticias relacionadas con el Vaticano. Mañana tendremos el resto de noticias impresionantes, pero las de hoy, estad atentos, porque ha habido una, por encima de todo, que para cualquier conocedor de la profecía bíblica del tiempo final, no puede pasar desapercibida. Hay bastantes noticias, por tanto vamos directamente a por la primera de ellas. Y es esta, como siempre, últimamente, más de lo mismo, ya sabéis a qué me refiero. Informe de la Iglesia en Alemania revela miles de casos de abusos en casi 70 años. El estudio documenta abusos cometidos contra 3.677 personas, predominantemente varones menores, entre 1946 y 2014, según señala el diario Der Spiegel. De estos casos, 1.670 clérigos son acusados de los hechos, y precisa que para el estudio se han examinado y evaluado más de 38.000 archivos personales y de otra índole de las diócesis alemanas. Además, el medio de comunicación dio a conocer que no hubo una compensación en más de la mitad de los casos documentados. También se constató que en muchos casos la evidencia fue destruida o manipulada. Y estos son los casos a partir de estos años, y que se sepan. Pero imaginaos la carta libre que han tenido durante tantísimos años desde esa primera fecha hacia atrás. Bueno, realmente impresionante. Pero sigue diciendo el artículo: somos conscientes de estos abusos sexuales que están probados por los resultados del estudio. Es doloroso y vergonzoso para nosotros, dijo Monseñor Stefan Ackermann, obispo de Trier y comisionado de la sección de preguntas sobre abusos sexuales en la Iglesia y protección de menores. Según la Conferencia Episcopal Alemana, el objetivo del estudio, en el que participaron las 27 diócesis del país, era obtener más claridad y transparencia sobre este capítulo oscuro de nuestra Iglesia, no solo por el bien de los afectados, sino para poder ver nuestras fallas por nosotros mismos y hacer todo lo posible para asegurar que no se vuelvan a repetir. Pero una vez más, esto es lo que ha aflorado a la luz en estos últimos años. ¿Y todo lo de antes? ¿Qué? Desde luego, ya veis que es un caso tras otro el que se está destapando. Ya estuvimos viendo el por qué está sucediendo todo esto, no está pasando porque sí. Y como ellos mismos son los primeros interesados en que todo esto salga a la luz. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero ¿para qué va a servir? Porque debe haber una limpieza moral. Deben quedar limpios absolutamente de cualquier situación que pueda parecer mala a la opinión pública. Volverán a quedar en primer plano, pero a primer plano a nivel mundial. La profecía es clara en cuanto a esto.
Y todo será a través de la moral, recordemos esto, ¿eh? Y la profecía nos lo decía y está pasando. Hablando de limpieza moral, mirad, el Papa acepta renuncia de obispo acusado de malversar fondos de la Iglesia. Sí, no solo es cuestión sexual, ya veis que también tiene que ver con economía. El Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo de Formosa, en Brasil, Monseñor José Ronaldo Ribeiro, acusado junto a otros 5 sacerdotes de malversar fondos de la Iglesia en marzo de 2018. Aunque el comunicado del Vaticano no menciona el caso, en marzo de este año, Monseñor Ronaldo y otros 5 sacerdotes fueron arrestados y encarcelados con prisión preventiva en el marco de la Operación Caifás, ordenada por el Ministerio Público de Goiás, adecuado el nombre que le pusieron, ¿eh? Fueron acusados de desviar 2 millones de reales, unos 600.000 dólares, y de usar el dinero de las parroquias de la diócesis de Formosa para comprar una hacienda de ganado y una casa de loterías. Impresionante, ¿eh? Pero bien, la limpieza moral se va a hacer por todos los ámbitos, ya lo veis. Y aún hay más, investiguen al coro de la Capilla Sixtina del Vaticano por peculado. El famoso coro de la Capilla Sixtina del Vaticano está siendo investigado por supuestas irregularidades financieras. Según los medios, se sospecha que los directores del colectivo se apropiaron del dinero obtenido de los conciertos. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica de Alemania reconoció los abusos cometidos a más de 3.500 menores de edad en el periodo entre 1946 y 2014, que es lo que hemos visto ahora. Fijaos cómo todo se va acumulando. Pues vamos a ver el vídeo donde nos explican un poco todo esto. El famoso coro de la Capilla Sixtina en el Vaticano está siendo investigado por supuestas irregularidades financieras. Según los medios, se sospecha que los directores del colectivo se apropiaron del dinero obtenido de los conciertos. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica de Alemania reconoció abusos de más de 3.500 menores de edad en el periodo entre 1946 y 2014. Por su parte, el Papa Francisco convocó para febrero del 2019 una cumbre entre todas las conferencias episcopales para tratar el tema de abusos sexuales en la Iglesia. Bien, ya habéis visto que entre toda la explicación aparecían imágenes de donde suele cantar el coro de la Capilla Sixtina, que es en la Capilla Sixtina, y cómo aparecía en uno de esos frescos impresionantes de Michelangelo Buonarroti, incluso alguien soplando como unas trompetas, ¿no? Y con ese aspecto gracioso, en fin, cosa de Michelangelo, ya sabéis. Vais a ver ahora más noticias sobre el Vaticano y veréis cómo parece que hay una serie de complicaciones que necesitan arreglarse. Estuvimos tratando del Papa en Irlanda y estamos viendo aún más noticias que tienen que ver con ello, todo lo que ha sucedido después de lo que el Papa dijera allí. Y en consecuencia alguna, pues os la mostramos también ahora, ese tipo de limpieza moral que se quiere hacer. El cardenal Di Nardo dice: el Papa nos ha escuchado muy profundamente de corazón, y esto es sobre la situación en los Estados Unidos. Vamos a destacar de aquí esto. Estamos agradecidos con el Santo Padre por recibirnos en la audiencia. Hemos compartido con el Papa Francisco nuestra situación en los Estados Unidos, como el cuerpo de Cristo es lacerado por el demonio del abuso sexual. Él nos ha escuchado muy profundamente de corazón. Fue un intercambio largo, fructífero y bueno, dice la nota. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos estadounidense concluye: antes de salir de la audiencia, nosotros rezamos la oración del Ángelus juntos, pidiendo a Dios misericordia y fuerza mientras trabajamos para sanar las heridas. Esperamos continuar activamente nuestro discernimiento juntos, identificando los próximos pasos más efectivos. Bueno, queda claro, ¿no? Hablan de un demonio del abuso sexual dentro de la Iglesia, pero además hablan de la solución, de dar pasos efectivos para arreglar todo esto. Y evidentemente se van a dar y el mundo entero va a aceptar que es verdad. Casi todos, por supuesto, no todo el mundo. Pero todo el mundo sí que nos dice la profecía, a nivel general, que irá en pos de la bestia. Y Mozambique no va a ser una excepción. El presidente aprecia la contribución de la Iglesia en sectores sociales. Una vez más, ya lo sabéis, el papado se mueve mucho a través de sectores sociales,
y en consecuencia hay un reconocimiento de los gobiernos hacia ellos, con lo cual carta abierta también para tener esa influencia en ese país, ¿cómo no? Es la mejor política que puede utilizar el papado, o una de las mejores. Esta semana también ha habido algo, y ha sido otro viaje del Papa. Fue muy breve, fue de un solo día, pero bastante intenso, y es la visita que tuvo a Palermo en Sicilia. Vamos a hacer una recopilación de lo que pasó también allí. Y aquí tenéis, el Papa en Palermo. Hoy necesitamos hombres de amor, no de honor. ¿Cómo? ¿Lo habéis oído bien? Ahora volveremos a verlo. Tiene una misa en memoria del beato Pino Puglisi, y mirad qué nos dice aquí. El Papa Francisco ha llegado a Palermo el 15 de septiembre de 2018, 25 aniversario de la muerte del beato Pino Puglisi por parte de la mafia siciliana, coincidiendo con el día de su 56 cumpleaños. El padre Pino tenía razón. La lógica del Dios dinero siempre es perdedora, ha dicho el Santo Padre en la homilía de la Eucaristía celebrada en el Foro Itálico de Palermo, en conmemoración de la memoria litúrgica del sacerdote, beatificado el 25 de mayo de 2013 por el propio Papa Francisco. Fijaos que nos dice, la lógica del Dios dinero siempre es perdedora. Bueno, pues es curioso que este criterio no terminen de aplicárselo a ellos mismos. Y aquí destacamos la frase de portada. Hoy necesitamos hombres de amor, no de honor. Pues es una frase contradictoria, ambigua. ¿Necesitamos hombres de amor? Claro, por supuesto. Pero es que el amor está reñido con el honor. Debería ir en conjunción, no en contrariedad para nada. El cristiano, precisamente, y Ellen White dice claramente, una frase muy importante suya, hacen falta hombres que no se compran ni se vendan, que sean firmes como la brújula al polo. Y eso, precisamente, va totalmente en contra de la frase que está diciendo el Papa. Hoy necesitamos hombres de amor, no de honor. Evidentemente, esto se coge en el sentido que es contra la mafia, porque se mueven por honor, dicen. Honor, dinero, etc. Pero desde luego es una frase muy mal acertada, porque decir esto es contradecirse. Y sobre todo contradecirse cuando ya sabemos lo que ha pasado en la historia de la mafia, como fue todo a partir de los Carbonaros, que eran sociedades secretas, pero además de esas vinculaciones vaticanas. Es curioso. Y ahora el papado, una vez más, se muestra contrario a la mafia y vamos a ver qué explica en todo ello. Hoy estamos llamados a elegir de qué parte estar. Vivir para uno mismo o dar la vida. Solo dando la vida se derrota al mal. Ha predicado Francisco poniendo de ejemplo a Don Pino. No vivió para ser visto, no vivió apelando contra la mafia, ni se contentó con hacer nada malo, pero sembró bien, muy bien. Parecía un perdedor lógico, mientras que la lógica de la cartera parecía ganar. Pero esto no es todo. Después hizo esto. Francisco almuerza en la misión Esperanza y Caridad con prisioneros e inmigrantes. Una vez más, un líder moral. Aquí nos dice, cuando tiene esa visita, que dice, se encuentra con algunos hermanos acogidos en este hogar y ha almorzado con los invitados de la estructura y una representación de prisioneros e inmigrantes. Esta visita está enmarcada en el 25 aniversario del martirio del beato Pino Puglisi. Un padre para todos aquellos jóvenes que han intentado arrancar del crimen de la calle y por eso fue asesinado por la mafia en 1993. 160 pobres, migrantes, exdetenidos y voluntarios esperaron con emoción la llegada del Papa Francisco a la misión Esperanza y Caridad, fundada por el misionero italiano Biagio Conte, para tratar de responder a las dramáticas situaciones de pobreza y marginación de su natal Palermo. Esto ha sido un importante momento de comunión del Papa con los huéspedes de la misión, que además hospeda a otras 1.300 personas que fuera del comedor almorzaron al mismo tiempo con el Santo Padre. Es una obra social tremenda y buena, evidentemente, y esto es lo que va a servir para, una vez más, mostrarse como un líder de la moral en todos los ámbitos y, sobre todo, fomentar la caridad evangélica. ¿Quién puede negar que todo esto es bueno? En memoria de Pino Puglisi, quien se entrega encuentra el sentido de la vida
y gana, y el Papa tiene una homilía en Palermo. Y de aquí destacamos esto. Recordando el asesinato de Don Pino, que murió víctima de un disparo por la mafia el mismo día que cumplía 56 años, el Papa ha anunciado: a los demás la vida se les da, a los demás la vida se les da, no se les quita. No puedes creer en Dios y odiar a tu hermano, quitar la vida con odio. Y yo me pregunto, ¿y por qué no han aplicado esta frase durante toda su historia el Vaticano? Porque durante toda su historia el Vaticano lo que ha hecho es muchísimas veces todo lo contrario. Y ahora no. Asimismo, el Papa ha dirigido un mensaje a los mafiosos. Si la amenaza mafiosa es «me la pagarás», la oración cristiana es «Señor, ayúdame a amar». Por eso digo a los mafiosos: cambiad, hermanos y hermanas, dejad de pensar en vosotros y en vuestro dinero. Sabéis que el sudario no tiene bolsillos, no podréis llevaros nada. Convertíos al verdadero Dios de Jesucristo, queridos hermanos y hermanas. Y qué frases tan bellas, ¿eh? Desde luego, cuando solo te quedas con una parte del mensaje, suena todo muy bien. Cuando conoces el resto de la historia del Vaticano y lo que han hecho incluso los propios jesuitas, del cual el Papa forma parte de esa orden, pues la verdad ya no entiendes nada, a menos que conozcas la profecía y conozcas la historia. Piazza Armerina, nueva evangelización a partir de sus cruces y sufrimientos. Y el Santo Padre, que ellos llaman, tiene un discurso. Francisco ha exhortado a los habitantes de Piazza Armerina a comprometerse con la nueva evangelización de este territorio central siciliano, precisamente a partir de sus cruces y sufrimientos. Os espera una misión emocionante, les ha dicho el Santo Padre, para volver a presentar el rostro de una iglesia sinodal y de la palabra, iglesia de la caridad misionera, iglesia comunidad eucarística. Y esto es algo que se está hablando ya hace tiempo, desde hace unos años, la nueva evangelización. Los últimos papas han hablado de ello y este también, y nos lo estaban anunciando. Habría una nueva evangelización a nivel mundial, porque la situación se daría para que así fuera. Y lo han estado trabajando muy bien, generando situaciones a nivel mundial que ahora les va a dar sus frutos, desde luego, claro que sí. Pero aún vamos a ver más cosas. Mirad, aquí hay todo el discurso, que ya veis que es súper extenso, y destacamos de aquí esta parte. Os encomiendo a todos a la Virgen María, a quien veneráis como Nuestra Señora de las Victorias. Ahora en silencio vamos a rezarle. Dios te salve María, que ella os sostenga en el combate espiritual y os oriente con decisión hacia la victoria de la resurrección. Os bendigo a todos de todo corazón y os pido que, por favor, recéis por mí. Buen día para todos. Y como siempre, todo se dirige esencialmente ¿a quién? El culto a la Virgen María. No falla. Siempre nos ponen al personaje de la Virgen María trascendental para poder llegar a Dios. Si no, parece ser que es imposible. Qué disparate doctrinal, qué disparate doctrinal. Si alguien evidentemente sabe la historia de dónde viene el culto a María y que eso tiene su origen en Babilonia y no en la Biblia, y lo mostraremos en los misterios de Babilonia, si es católico y sabe eso, saldrá corriendo de ese tipo de adoraciones. Al menos que quiera seguir en sus 13. Francisco reza en el lugar donde dispararon a Don Pino Puglisi. Visitó también la Casa Museo del Beato. El padre Puglisi fue un férreo defensor de los niños de Palermo, usados por la mafia siciliana para distribuir heroína y otras drogas. Don Pino organizó un hogar para salvar a cientos de niños del barrio Brancaccio de Palermo, donde él mismo nació. Su compromiso obstaculizó los planes de la mafia. Fue asesinado por sicarios el 15 de septiembre de 1993, el mismo día que cumplía 56 años. Este hombre hizo una muy buena labor. Estaba haciendo que los niños no participaran de todo este tráfico de heroína, drogas, que la mafia les hacía hacer. Terminó así de mal, cosa que evidentemente ahora se aprovecha para utilizarlo como una buena campaña. La bella oración que el Papa elevó a Dios hoy por los jóvenes, dice este artículo. Antes de pronunciar la plegaria, el Santo Padre dijo: sé que entre ustedes hay jóvenes católicos, cristianos,
de otras tradiciones religiosas, incluso agnósticos. Daré la bendición a todos y le pediré al Señor que bendiga esa semilla de inquietud en su corazón. Bien, pues ya veis que en ese lugar no solo habían católicos. Lo que se estaba haciendo era un mensaje ecuménico también. Un mensaje donde ellos se erigen como los que solucionan los problemas a la sociedad, pero a su vez sirve para que todos puedan participar de lo mismo. Como siempre, el Papa no hace las cosas porque sí. Y aquí tenéis el gesto mafioso del Papa contra la mafia. ¿Veis esta imagen? Esto de ponerse el dedo pulgar dentro de la boca y hacer un gesto hacia afuera con el dedo. Pues el Papa hizo ese gesto. ¿Y todo esto para qué? Bueno, mirad qué nos dice aquí. Francisco exhortó a los mafiosos a la conversión. Si la letanía mafiosa es «tú no sabes quién soy yo», y la cristiana es «te necesito». Si la amenaza mafiosa es «me las pagarás», el Papa hace aquí el típico gesto mafioso, la oración cristiana es «Señor, ayúdame a amar». Por eso le digo a los mafiosos, cambiad, hermanos y hermanas, dejad de pensar en vosotros mismos y en vuestro dinero. Y es cuando ha hecho este gesto. Bueno, pues ahora lo vamos a ver incluso en vídeo, muy expresivo. La litania mafiosa è «tu non sai chi sono io», quella cristiana è «io ho bisogno di te». Se la minaccia mafiosa è «tu me la pagherai», la preghiera cristiana è «Signore, aiutami a amare». Perciò ai mafiosi dico cambiate, fratelli e sorelle. Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi. Voi sapete che il sudario non ha delle tasche. Voi non potreste portare niente con voi. Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, io vi dico a voi, mafiosi, se non fate questo, la vostra vita stessa andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte. Bien, pues ya veis, hace ese famoso gesto y todo el mundo lo entiende a la perfección. A partir de aquí es como una oposición frontal, una vez más, de este Papa y el papado en general hacia la mafia. Desde luego queda todo en gestos, porque lo de la verdad ya sabemos lo que hay. El Papa jóvenes, digan no a la resignación y recuerden que todo puede cambiar. Y en este mensaje llega a decir, en una cuestión de preguntas también, en cuanto a la tercera pregunta, Francisco refirió que actualmente el mundo vive en crisis y ante ella es necesario descubrir las propias raíces. Fijaos en esta palabra que está utilizando ahora, esta doble palabra de las propias raíces. ¿Por qué os lo cito ahora esto? Vais a ver en el viaje que el Papa está haciendo a los países bálticos cómo está dando este mismo tipo de mensaje. Volver a las propias raíces. Es algo que está haciendo continuamente desde hace ya un tiempo. Hay que volver a las propias raíces. Para que el mundo se arregle, deje de vivir en crisis, el mundo entero. ¿Y cómo es o cómo se hace para volver a las raíces? Vais a ver cómo en este viaje que está haciendo el Papa habla de que hasta los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ya no saben cuáles son sus raíces. Por eso habla de esa conexión hacia sus abuelos, no solo padres, sino abuelos, porque los abuelos son los que aún mantienen la fe, la creencia. A partir de aquí es volver a las raíces, ¿de qué tipo? A las raíces católicas, porque es la única solución de arreglar el mundo. Esos mensajes nos están dando porque sí. Esos mensajes se están dando porque va a haber un cambio en este mundo dentro de pocos años, muy pocos años, y les va a dar su fruto. Padre, ¿dónde puedo encontrar las raíces? En su cultura, en el diálogo con los otros, pero sobre todo, y esto lo quiero subrayar, hablen y escuchen a los viejos. Pero, Padre, siempre dice lo mismo,
Ellos deben darte las raíces, ellos te pueden ayudar con la esperanza. No se puede andar y crear esperanza sin raíces. Lo que el árbol ha florecido viene de lo que está enterrado, de las raíces. En el mundo actual, refirió el pontífice, hay desorientación. La palabra crisis significa que te hacen bailar en la incertidumbre. No puedes estar firme porque todo se cae y todo se pierde. Ante este panorama el Papa destacó, ustedes son la esperanza y la tienen en sus manos hoy. Les pregunto en este tiempo de crisis, ¿tienen raíces? Cada uno responde en su corazón, ¿cuáles son mis raíces? ¿Soy un joven con raíces o un joven desenraizado? Pues ya veis el mensaje que está dando. Un mensaje continuo sobre lo mismo. Y como os decía, este mensaje va a calar, porque va a haber ese cambio y hará que esos jóvenes que ahora parece que cada uno va a su aire, terminen yendo a lo que él quiere. Y no solo se encargará un papa de esto, se encargará alguien que vendrá haciéndose pasar por Jesús, el mismo Satanás. Tened claro que los va a embaucar a todos y les están preparando el camino. Y mientras vamos a ver también ahora otra noticia como marketing, un marketing papal. El Papa Francisco ofrece 40.000 crucifijos para que se vea en la casa. En la cruz de Cristo está todo el amor de Dios y su inmensa misericordia. Y así lo que hace es repartirlos gratis y utiliza a los pobres para que hagan precisamente esto. Y dice que sobre todo que nadie pida dinero por esto porque es un regalo del Papa y lo enfatiza. Y da las gracias a las hermanas, a los pobres y a los refugiados que ahora distribuirán este regalo, pequeño pero precioso. Y dice, el crucifijo está acompañado por una tarjeta que indica en 3 idiomas la frase pronunciada por el Papa Francisco en Río. Como ahora es una tradición en la distribución de regalos del Papa en la plaza de San Pedro, los pobres, los desamparados y los refugiados, así como muchos voluntarios y religiosos, distribuyeron el regalo. Los voluntarios y personas necesitadas, más de 300, recibieron un bocadillo y una bebida por parte del Papa Francisco, por repartir esto. Una vez más, así los vincula a todos con los pobres, con los necesitados, y los necesitados haciendo una obra también de colaboración hacia los demás. Y todo, ¿bajo el qué? Un crucifijo. Como siempre, uniendo en lo que para ellos es el símbolo máximo. Pero evidentemente, fijaos, les da bocadillo y bebida. Una vez más, queda como líder moral. Le da esto a toda esta gente necesitada. Qué bello gesto, ¿verdad? Qué bello gesto. Lástima que solo es de esto, porque con todo lo que tiene el Vaticano les podía dar bastante más, ¿eh? Judíos. El Papa Francisco saluda a los judíos por fiestas de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Ya sabéis que ahora los judíos están precisamente en el desarrollo de estas fiestas. Ha empezado su año nuevo y el Papa, fijaos cómo se llega a vincular de nuevo con ellos. Rosh Hashanah es conocido como el Año Nuevo Judío y se celebró entre el 9 y el 11 de septiembre. El Yom Kippur, o Día del Arrepentimiento, se celebra del 18 al 19 de septiembre y el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, del 23 al 30 de septiembre. El Santo Padre expresó su deseo de que las próximas festividades reavivan la memoria de los beneficios recibidos del Altísimo y que sean para las comunidades judías del mundo una fuente de nuevas gracias y de consuelo espiritual. Que el Altísimo nos bendiga con el don de la paz y nos inspire un mayor compromiso para promoverla incansablemente, y que en su infinita bondad fortalezca en todas partes nuestros lazos de amistad y el deseo de fomentar el diálogo constante para el bien de todos. Shalom Aleichem, expresó. Pues ya estamos viendo cómo el Papa no deja de trabajar para el ecumenismo, y lo hace de un modo muy especial precisamente sobre los judíos. Evidentemente se está buscando un objetivo. Ya hemos hablado de la construcción del tercer templo de Jerusalén, hemos hablado de las intenciones que tiene el Vaticano desde prácticamente siempre de trasladar su sede a Jerusalén. Y lo van a conseguir. Van a suceder cosas que harán que eso sea un hecho. Y cuando todo esto esté consumado, alguien aparecerá que será su Mesías y que servirá para unir a unos y a otros, no solo a católicos y judíos, también
al resto de personas de este mundo. Protestantes, budistas, musulmanes que hayan entrado en el acuerdo del ecumenismo y tantísimos más. Parece ahora ciencia ficción, ¿eh? Pues ya iréis viendo cómo los pasos se van a dar. Y una de las últimas noticias que os vamos a mostrar nos servirá para comprobar cómo las profecías están yendo de lleno a su pleno cumplimiento. Y lo vamos a vivir todo en breve. Pero antes de llegar a ese tipo de noticia, una vez más, líder moral. Mirad esto. Atención a lo que ahora vais a ver. Bono sobre el Papa Francisco. Es un hombre extraordinario para tiempos extraordinarios. Ya sabéis, es el cantante de ese grupo de rock llamado U2 irlandés. Y fijaos por qué os muestro esta noticia y la que va a venir después, que tiene que ver directamente con este grupo musical. La banda de Paul Hewson, Bono, está este jueves en Madrid, pero el miércoles estaba en Roma. Allí el cantante fue recibido en el Vaticano por el Papa Francisco, con el que habló de su dolor por la pedofilia en la Iglesia. Ya sabéis que principalmente Bono es un hombre que hace mucho por los demás, una obra social. Y no solo esto, también hemos visto de él alguna serie de gestos y demás que nos muestra que hay una implicación que va más allá de ser simplemente católico, ¿eh? Pero bien, sigamos. Así se lo contó a los periodistas el artista irlandés. Como estuvo hace poco en Irlanda, hablamos sobre lo que ocurre en la Iglesia, los escándalos de pedofilia, y sobre la impresión de que los abusadores han sido más protegidos que sus víctimas. Bono explica más. Se podía ver el dolor en su rostro, era sincero. Está hablando al Papa, del Papa, habla del Papa, que cuando hablan de esto, el Papa muestra que tiene un dolor sincero en su rostro. Es un hombre extraordinario, para tiempos extraordinarios, comentó. Sufrí mucho. Dijo que le confesó el Papa al hablar de su encuentro con 8 víctimas irlandesas de abuso sexual durante su viaje de 2 días a Irlanda a finales de agosto. Como si él no supiera nada de esto en la historia de su denominación, de su Iglesia. Como si él no supiera nada de esto en los tiempos recientes en los cuales él también está de pontificado. Pero esta es la propaganda. Y ese grupo católico irlandés de música sirve una vez más para lanzar mensajes a favor del Papa. Y es un grupo sumamente conocido y seguido por multitud de personas, ya de una cierta edad, no solo jóvenes. Pero vais a ver ahora esto. U2 vuelve a Madrid 13 años después. No hay nacionalismo bueno, llega a decir. Vaya mensaje da, ¿no? Después de ir a ver al Papa, ahora dice esto, esperad, vais a ver lo que llegamos a extraer de aquí. U2 es mucho más que música. Bien es sabido con toda una cosmogonía de iconos y proclamas sobre el mundo, entre las que se repiten principalmente las de amor y unidad, lo que este jueves en su esperado concierto en la capital española llevó a su líder a clamar contra los separatismos. Amor y unidad, ¿eh? Parece esto ya muy hippie, ¿verdad? Desde mi experiencia puedo decir que no hay nacionalismo bueno, dijo Bono casi al final, transcurridas 2 horas y media de show y en el discurso previo a uno de sus grandes temas, Uno, tras el que justificó sus palabras. Los irlandeses les tenemos mucho miedo a las banderas. Por tanto, no hay nacionalismo bueno, por lo que dice él. No matiza qué tipo de nacionalismo, dice sencillamente esto. Fue en su retorno a Madrid después de 13 años. Me gustaría que os quedarais con estos numeritos, ¿eh? Número maldito para algunos, que aquí supuso el final de una larga ausencia de giras en la ciudad. 13 años después van a Madrid. Y mirad qué más sucede. Como si de un espejo se tratara, el escenario aparentemente replica la misma estructura de 2015 con una larga pasarela que casi divide la pista y sobre la que pende a su vez una gran pantalla transversal. Esta vez avisan, con una resolución 9 veces mayor y algún metro más de largo, hasta sumar 31. Es curioso, 31 al revés, ya lo sabemos, 13. Y lo alargan justo hasta sumar esta cifra, 13 años después de haber estado en Madrid.
Bueno, ya sabemos que Bono tiene una relación un poco especial y lo hemos mostrado con cuestiones un poco del lado oscuro. Cuestión masónica, cuestión de taparse ojos y demás. Pero bien, mirad qué más nos dice aquí. Con media hora de retraso sobre lo anunciado, el espectáculo arrancó avasallador con imágenes de ciudades europeas devastadas por la barbarie de la guerra y la codicia de represores. También Madrid en 1939, mientras de fondo el gran dictador de Charles Chaplin animaba a recuperar el poder sustraído al pueblo por líderes como Trump o Putin. Fijaos cómo se ponen también en la plena política. Sus siempre poderosos medios escenográficos pronto les permitieron ofrecer más instantáneas de calado arquitectónico, como la rampa sideral que llevó a Bono al cielo en Luces del Hogar. Fijaos cómo esos títulos ya nos están marcando también una pauta, ¿eh? Una paz mundial, cómo trabajarla, y yendo hacia las luces del hogar, hacia el cielo, en esa rampa. Mirad qué más. Así arrancó el segmento que entronca esta gira con la de 2015 y planta las bases de esa citada cosmogonía particular entre idas y venidas infantiles por Camino del Cedro, apelaciones a Bowie, David Bowie, santos católicos y botas militares. Vaya mezclas, ¿eh? Paseo emocional recreado esta noche gracias a la tecnología, antes de la reflexión antiterrorista de Domingo, Domingo Sangriento, y hasta el fin del mundo, entre una lluvia de salmos hechos jirones de papel. ¿Ya veis qué títulos, eh? El Ecuador lo marca entonces un relato animado de su ascenso a los cielos, con discos de éxito como El árbol de Josué, al que rindieron homenaje el pasado año, por lo que sus éxitos quedaron fuera del repertorio, y su supuesta bajada al suelo con una lección de humildad. La sabiduría es la recuperación de la inocencia al final del camino. Todo un mensaje de un futuro, ¿eh? La mejor banda de rock del lado norte de Dublín, como se ha autoproclamado Bono, ahora señor de la pista con chistera y todo, se dio al jolgorio con Aún mejor que lo auténtico, y se ha transmutado luego a Macfisto, viejo personaje de su mitología, como previo a Acróbata, joya de su repertorio que hasta este tour nunca antes habían tocado en vivo. No hay tiempos muertos, aunque U2 juegue al despiste. Con la guardia baja en el formato plácido y acústico de Eres lo mejor de mí y Verano de amor, la banda suelta de repente imágenes de los refugiados antes de estallar y a pleno voltaje en una exaltación del amor y de los valores de comunidad europeos con orgullo. Vamos Madrid, vamos España, vamos Europa. Y diréis, ¿y por qué me lees todo esto? Pues porque vais a ver dónde lleva toda esta cuestión. Ya ves que saca el tema de los refugiados, como está haciendo el Papa, igual, ¿eh? Y habla de exaltación del amor, valores de comunidad europeos, lo mismo que el Papa. Pero mirad ahora qué nos va a decir. Una enorme bandera europea se desplegó a continuación entre los aplausos de Bono, que empieza cantando Día de Año Nuevo, y termina tarareando el himno de la alegría, ya sabéis que es el himno conocido como el himno europeo, mientras el escenario muta de nuevo para erigir la deslumbrante ciudad de luces cegadoras. Aún quedaban los bises, no obstante, para recordar que la pobreza es sexista. Fijaos a lo que nos va a llevar ahora, ¿eh? Defender el amor en todas sus variantes con El amor es más grande que cualquier cosa en su camino, son títulos de canciones, lo que os digo, clamar por la unidad de todos frente a los nacionalismos separatistas con One, 1, y dedicar a los más jóvenes una canción, 13, Hay una luz. Curioso, ¿eh? Otra vez nos sale con el 13 y encima diciendo hay una luz. Y atención, y un consejo, no escuchéis a vuestros padres. ¿No escuchéis a vuestros padres? ¿Qué sucede entonces? ¿Se ha desmontado de repente todo su catolicismo aquí? Pues da que pensar, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto? Llega a decir, de repente, que no escuchéis a vuestros padres. Desde luego hay cosas que sorprenden y mucho, porque
no sé si os habéis fijado que hay esta frase, que la he leído muy rápido y no sé si os habéis dado cuenta. Después de decir la pobreza es sexista, atención, lo que vais a leer ahora conmigo detenidamente, es defender el amor en todas sus variantes. Y es cuando anuncian la canción con el amor es más grande que cualquier cosa en su camino. Defender el amor en todas sus variantes, ¿qué quiere decir? Pues aceptación de LGTBI. Mira por dónde, va a ver al Papa, da todo un discurso que parece el mismo Papa, en toda la escenografía es todo papal, y resulta que nos va además añadiendo todos estos mensajes. Que el Papa también está utilizando nacionalismos separatistas, no, etcétera, etcétera. Qué fuerte, ¿eh? Qué contundente. Defender el amor en todas sus variantes. Acaba de ir a ver al Papa y hace este repertorio que está evidentemente, ya lo veis, aprobado por el Papa porque estuvieron media hora conversando juntos. De católico a Papa y de Papa a sirviente católico. Y desde luego, vaya mensajes, y finalizando, no escuchéis a vuestros padres. En fin, ¿será porque hay que escuchar a los abuelos porque los padres ya han dejado la fe? ¿Haría referencia a esto acaso? No lo sé. Porque desde luego, si es el honra a tu padre y a tu madre un mandamiento, esto es lo peor que suena a guardar ese mandamiento. Ya veis, esas conexiones masónicas que suenan a esos tintes masónicos, precisamente, del señor Bono, que ya venimos diciendo hace años, una vez más parece ser que salen a la palestra. Catolicismo y masonería de la mano, qué cosas. Bien, y ahora otra noticia más que tiene que ver con Laudato Si, pero también con paz y seguridad. El arzobispo Gallagher dice, el desarme nuclear contribuirá a la paz mundial, y lo dijo en la conferencia internacional de la Agencia Internacional para Energía Atómica. Y mirad lo que aparece aquí. Como ejemplo, el arzobispo Gallagher reconoció la participación en la verificación y el seguimiento de los compromisos de Irán para evaluar si todo el material nuclear se utiliza con fines pacíficos. Llevando a cabo sus investigaciones, el OIEA asegura una mayor paz y seguridad. Pues parece ya de risa que sean ellos los que tan continuamente hablen también de paz y seguridad, sabiendo el texto bíblico, sabiendo que era una profecía y que cuando hablaran de ese tipo de paz y seguridad así, vendrá todo lo contrario. ¿Y os habéis dado cuenta que él lo está vinculando con el tema de los compromisos de Irán entre Estados Unidos y la cuestión nuclear? Pues todo va apuntando que pronto, en poco tiempo, vamos a ver cómo esos conflictos estallan. Y desde luego vamos a ver hecatombe en la tierra. Y todo eso son los anuncios proféticos antes de la segunda venida de Jesús. Una vez más, parece como si se mofaran incluso de la propia Biblia, utilizando las palabras que de sobra saben a qué se aplican y a lo que va a acontecer. Terminando su discurso, Monseñor Gallagher amonestó a la conferencia que recordara la importancia de colaborar con las Naciones Unidas para lograr la no proliferación nuclear, proteger el medio ambiente y supervisar el intercambio pacífico de tecnología nuclear, o sea, Laudato Si, proteger el medio ambiente. El prelado concluyó diciendo que el OIEA y las Naciones Unidas pueden respaldarse con diversas tecnologías nucleares y sus aplicaciones y así promover el desarrollo integral, mejorando nuestra administración de la creación de Dios. Todo esto es Laudato Si. Están trabajando a ese alto nivel. Y ya sabéis, la Agenda 2030 la van a llevar a cabo. Algún día presentaremos todo el tema de la Agenda 2030 del Vaticano, de la ONU, del Vaticano, lo mismo. La Casa Común, una ley en las naciones. ¿Qué es esto? Pues miradlo. El Papa Francisco da este breve mensaje en el Día Internacional de la Paz. En muchos países de destino se ha difundido ampliamente una retórica que enfatiza los riesgos para la seguridad nacional o el coste de la acogida de los que llegan, despreciando así la dignidad humana que se les ha de reconocer a todos, en cuanto que son hijos e hijas de Dios, señaló.
En su mensaje, Francisco recordó las palabras de San Juan Pablo II. Si son muchos los que comparten el sueño de un mundo en paz y si se valora la aportación de los migrantes y los refugiados, la humanidad puede transformarse cada vez más en familia de todos y nuestra tierra verdaderamente en casa común. ¿Quién está promoviendo que haya tantos migrantes y refugiados? Ellos. Sí, las guerras, por supuesto. ¿Y quién está moviendo todo eso también por detrás? No solo es cuestión de unas naciones, es cuestión de que el Vaticano también tiene sus intereses generados y mientras saca rédito a través de sus aliados con esas guerras, tema petróleo, por supuesto, entre otras cosas, a su vez está consiguiendo mover a masas de personas de un lado para otro y lo está fomentando para que al final haya una ley en las naciones porque todos estaremos más o menos mezclados y hace falta poner las cosas en orden. Entonces seremos una familia de todos y nuestra tierra verdaderamente será eso, una casa común. Y el papado serán los que habrán puesto esa moral que debe ser de ayuda absolutamente para todos y por tanto, como hemos de convivir todos, hace falta una ley para todos. Y la ley dominical va a salir, porque todo esto no está pasando porque sí. Y ya hablaremos también próximamente en nuevos temas, si Dios quiere, que tienen que ver con la Unión Europea, un plan que había sido hecho hace muchos años y que no solo está ejecutando en sí o poniendo en práctica la Unión Europea, aunque algunos se opongan, sino que es lo mismo que también está diciendo el mismísimo papado. Una vez más veréis masonería y papado bajo los mismos conceptos, para variar, trabajando juntos, cuando teóricamente no tienen nada que ver y son contrarios. Y atención ahora, ya estamos terminando. La noticia que ayer surgió y que desde luego cualquier conocedor de la profecía de Daniel 11, versículos finales, no puede obviar. Lo hemos venido diciendo en más de una ocasión. El Vaticano tiene un objetivo, tiene varios, por supuesto, pero hay un objetivo que está muy definido. Objetivo China. Por primera vez, todos los obispos en comunión con el Papa. Francisco readmite a los restantes obispos oficiales, entre comillas. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a leer un poco todo esto y luego comentaremos algo. El Santo Padre Francisco, con el fin de sostener el anuncio del Evangelio en China, ha decidido readmitir a la plena comunión eclesial a los restantes obispos oficiales ordenados sin mandato pontificio, y aquí cita unos cuantos de ellos. El Papa Francisco espera que, con las decisiones tomadas, se pueda comenzar un nuevo camino que permita superar las heridas del pasado, realizando la plena comunión de todos los católicos chinos, se indica en el comunicado emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 22 de septiembre de 2018. Fijaos como además en día 22, 11 y 11. Aprobado por Ley Divina doble. La comunidad, bueno, ya sabéis, Ley Divina para ellos, pero su Dios, como siempre, no es el nuestro, ni mucho menos. La comunidad católica en China está llamada a vivir en una colaboración más fraterna, para llevar con un compromiso renovado el anuncio del Evangelio. En efecto, la Iglesia existe para testimoniar a Jesucristo y el amor del Padre que perdona y salva, señala la Santa Sede. Por primera vez, hoy, todos los obispos en China están en comunión con el Santo Padre, con el Papa, con el sucesor de Pedro, afirma el cardenal secretario de Estado Piero Parolin. El Papa Francisco, como sus inmediatos predecesores, mira con particular atención y con un especial cuidado al pueblo chino, ha explicado Parolin. La firma de este acuerdo provisional es un acontecimiento de especial importancia para la vida de la Iglesia Católica en China, para el diálogo entre la Santa Sede y las autoridades civiles de aquel país, y también para la consolidación de la paz, del entendimiento entre los pueblos en estos momentos de grandes, fuertes tensiones internacionales, asegura el secretario de Estado. El objetivo de la Santa Sede es un objetivo pastoral, es decir, es ayudar a las iglesias locales para que gocen de condiciones de mayor libertad, de mayor autonomía, de una posibilidad de una mejor organización
y así se dediquen al anuncio del Evangelio y a contribuir al desarrollo integral de la sociedad y de la persona. Se necesita unidad, se necesita confianza, se necesita un nuevo empuje, como también se necesita tener buenos obispos que sean reconocidos por el Papa, por el sucesor de Pedro y por las legítimas autoridades civiles de su país. El acuerdo se pone en esta línea. Es un instrumento para que se pueda ayudar en eso, con la colaboración de todos, ha afirmado el cardenal Parolin. Si habéis cogido el concepto, ahora vamos a ampliarlo con esta otra noticia que tiene que ver con lo mismo, pero que nos da unos detalles interesantes. El acuerdo histórico entre China y el Vaticano tras la ruptura de sus relaciones diplomáticas en 1951. Por tanto, es evidente, no habían relaciones diplomáticas entre China y el Vaticano, quedaron truncadas en 1951. Pero el papado ha trabajado para volver a lo de antes. Y, ¿sabéis? Todos estos pasos que se van a dar ahora, este tratado que han llegado en acuerdo entre ese país y el Estado Vaticano, va a servir como primer paso para conseguir volver a tener relaciones diplomáticas. Primero van a unir a estos obispos en China, que unos eran católicos bajo el auspicio del Papa, del papado, pero muchos otros no, que solo estaban aprobados para que dependieran del propio Partido Comunista en China. Era una iglesia oficial del partido, en definitiva, pero que no podía mantener relación y aprobación por parte del papado en Roma. Ahora todo eso ya salta por los aires. Se ha ido trabajando para conseguir ese acuerdo. Pero es que China va a ceder. China va a ceder al poder papal porque la ley dominical también deberá llegar allí. Y el Evangelio debe llegar también allí y Dios va a utilizar esos pasos que está haciendo la bestia, el papado, para que el mensaje de verdad llegue también a ese lugar. Ya sabéis que, y lo vamos a mostrar también mañana, si no recuerdo mal, ha salido una noticia. China ya prohíbe evangelizar a través de Internet. Es una noticia que evidentemente causa estrago, porque mucho mensaje les podía llegar a través de Internet. Ahora todo eso va a estar regulado, pero mira por dónde, cuando precisamente sale esta noticia, llega este acuerdo con el Vaticano. ¿Qué quiere decir? ¿A quién va a afectar en verdad todo eso entonces? ¿Será que afectará al resto de religiones y al papado, no? Algo se está cociendo, ¿eh? Mirad qué nos dice este artículo. El Vaticano y China han firmado un acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos, principal motivo de conflicto entre ambas partes, informó este sábado un comunicado de la Santa Sede. Se trata de un acuerdo histórico entre dos estados sin relaciones diplomáticas desde 1951. El Vaticano no detalla el contenido del acuerdo, pero afirma que es el resultado de un enfoque gradual y recíproco. Se estipula después de un largo proceso de negociaciones ponderadas y prevé evaluaciones periódicas sobre su implementación. La Santa Sede explica que el acuerdo provisional fue firmado este sábado en una reunión celebrada en Pekín por el subsecretario de Relaciones de la Santa Sede con los Estados, Antoine Camilleri, y el viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Wang Chao, como jefes de las delegaciones Vaticana y China, respectivamente. El acuerdo, informa el Vaticano, trata del nombramiento de obispos, un asunto de gran importancia para la vida de la Iglesia católica, y crea las condiciones para una colaboración más amplia a nivel bilateral. Por tanto, a partir de aquí, se genera algo nuevo, que servirá para los dos. Ambas partes comparten la voluntad de que este acuerdo fomente un proceso de diálogo institucional fructífero y contribuya positivamente a la vida de la Iglesia católica en China, al bien del pueblo chino y a la paz en el mundo, concluye la nota. Ya lo veis, todo relacionado con la paz en el mundo. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, explicó en unas breves declaraciones que este no es el final del proceso, es el inicio. Se ha tratado de diálogo, de la escucha paciente por ambas partes, incluso cuando las personas tienen puntos de vista muy diferentes, dijo el portavoz.
El objetivo del acuerdo no es político, sino pastoral, permitiendo a los fieles tener obispos que estén en comunión con Roma, pero al mismo tiempo reconocidos por las autoridades chinas, añadió. Pues ya veis, esto es el inicio de algo. Esto no es el final. A partir de aquí, algo va a cambiar, y lo hemos venido siguiendo a través de las noticias durante estos años, cómo el Vaticano iba trabajando para conquistarse China de nuevo. Ya sabéis que hace muchos años los jesuitas fueron expulsados de allí, porque la estaban liando, como no, como siempre, en todas partes. Y les dijeron basta, y el catolicismo quedó truncado allí, y en consecuencia también el resto del cristianismo. Pero los pasos se han ido dando para que las cosas cambiaran. Y ahora que hay una tensión tan enorme entre China y Estados Unidos con los aranceles, y mañana veremos más sobre todo esto, son los pasos que se están dando para que al final llegue una gran confrontación militar en el mundo, que como nos dice Daniel 11, versículos finales, tendrá implicación de Rusia y China juntamente, y del otro lado los aliados. Pero antes de que eso suceda, aunque haya una gran tensión, el Vaticano conseguirá su objetivo de hacer ceder a China también, porque todo el mundo irá en pos de la bestia. Y cuando dice todo el mundo, no hay país que se le escape. Y eso va a acontecer. Por tanto, todos aquellos que aún quieren interpretar la profecía de Daniel 11, versículos finales, como les da la gana, menos como es en realidad, lo siento por ellos, porque verán esta noticia y no se van a enterar de nada. De nada. Y sabéis, esta noticia la estábamos esperando hace años. Y veremos cómo este primer paso tendrá no ya unos pasitos, tendrá una carrerilla, porque el Vaticano conseguirá su objetivo en China. Y la ley dominical la van a implementar en todo el mundo, incluido ese país. Después las cosas se van a girar, ya sabemos que va a ser así, porque habrá la última gran guerra mundial. Y será precisamente en la 7ª plaga de Armagedón, cuando además el pueblo de Dios que siga fiel por no haber aceptado el domingo y seguir fiel al sábado será perseguido hasta la muerte. Y entonces viene el auténtico Cristo, porque antes lo habrá motivado Satanás a esa persecución a muerte contra el pueblo de Dios. Por tanto, si desconocemos esas profecías, vamos a seguir sin enterarnos de nada de lo que está aconteciendo ahora. Y podéis ser católicos, podéis ser protestantes, podéis ser lo que queráis, pero si malinterpretáis las profecías, os vais a quedar totalmente fuera de juego. Vais a sucumbir al gran engaño. ¿Os parece una tontería? Pues ya podéis ir acordándoos de estas palabras, porque en algún momento deberéis decidiros, si Dios os da vida hasta entonces. Pero vosotros vais a ver el cumplimiento de cada profecía de las que hemos ido anunciando a lo largo de estos años, porque las profecías bíblicas no fallan nunca. Y las que escribió Ellen White, inspirada por Dios, dando los detalles de esas profecías, tampoco. Ya sé que hay muchos detractores de Ellen White, sé que hay muchos que ya les va bien creerse a los detractores y no investigar por sí mismos, con lo cual siguen cayendo en engaño y aún se creen tan felices así. Pues señores, nosotros hoy vamos a mostrar otro escrito de Ellen White que tiene que ver con lo que hemos visto hoy, que tiene que ver con lo que estamos haciendo y con lo que terminaremos de hacer hasta el fin del mundo, hasta que no se pueda más. ¿Y en qué consiste eso? Mirad, en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 4, que se están editando recientemente en español, no estaban en español. En la página 384 ella escribe: la proclamación de los mensajes de Apocalipsis. Debemos comunicar a la gente los mensajes de advertencia que aparecen en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, muchos obreros están comprometidos en actividades que los descalifican para predicar la palabra y para realizar la misma obra que Dios les ha encomendado. Y habla de obreros adventistas, señores, incluidos pastores adventistas. La verdad respecto al sábado del Señor debe ser proclamada. Se debe mostrar que el sábado es el sello del Dios vivo. Hay que advertir a todo el mundo lo que se puede esperar del papado.
Ha llegado el tiempo cuando las iglesias protestantes se están esforzando por estrechar la mano del poder que ha anulado la ley de Dios. Luego, a continuación, aparecen extensas citas de Apocalipsis 18, así como breves comentarios. Nosotros hemos mostrado ya hace años muchas de esas citas sobre Apocalipsis 18. El mensaje del cuarto ángel, el mensaje que, como ella nos refiere también aquí, es la denuncia a lo que hace el papado, la denuncia al protestantismo apóstata, el que se ha apartado de la verdad y que se va a abrazar a Roma. Pero también es la denuncia a las sociedades secretas y la masonería, como tantas veces hemos hecho. Pero también hay otra denuncia, a lo que los propios adventistas han dejado de hacer. Han ya cambiado la interpretación profética del tiempo final, como la de Daniel 11, versículos finales, y que están juntándose cada vez más con las leyes del mundo, y mañana lo veréis. Y no solo esto, sino que se están acercando plenamente a Roma. Y eso lo digo con gran dolor, porque me sigo sintiendo adventista, aunque esté desfraternizado, pero sigo creyendo como los adventistas de antes, no como los de ahora. Y es curioso, porque todo el mensaje de Apocalipsis 18, que está en la Biblia, y las citas de lenguaje que ella hablaba sobre Apocalipsis 18, son lo que nuestro ministerio está dando a conocer al mundo, destapando las artimañas de Satanás a través de todas estas cosas que os he citado. Y algún nos sigue diciendo algunas veces, y no solo una persona, más de una persona, ¿y por qué habláis tanto del papado? Pues señores, ¿por qué hemos de hablar del papado? Porque es el que va a dominar el mundo, va a imponer la ley dominical y va a pisotear la ley de Dios y va a perseguir al pueblo de Dios hasta el fin. Luego, ¿solo lo harán? No, ayudados ya por todos los que sigan precisamente sus mandatos en ecumenismo. ¿Y creéis que nosotros debemos callar ante eso? Por eso hacemos ese seguimiento tan íntegro al papado. Por eso denunciamos todo lo que está haciendo y diciendo y destapando lo que hay detrás. Y lo mostramos con la historia y las profecías, y además los hechos actuales. Y como conocemos la profecía que viene en breve, vemos cómo todo se va cumpliendo paso a paso para llegar a ese cumplimiento de lleno. ¿Y creéis que debemos callar? ¿Están diciendo todo esto en vuestras iglesias? Quizás os dirán alguna cosita, pero seguramente os tendrán entretenidos con mensajes de amor y tantas cositas bellas, que suenan tan agradables siempre. Claro que el mensaje de Dios es de amor, y claro que debemos predicar del amor de Dios, por supuesto. ¿Pero creéis que anunciar la profecía no es predicar el amor de Dios? Cuando estamos dando el mensaje para que la gente despierte y pueda ser salva, ¿no es amor de Dios dar el mensaje final para que la gente reaccione y pueda ser salva? Solo faltaba tener que callar cuando el mundo está a punto de perecer. Por eso, con la ayuda de Dios, seguiremos dando este mensaje hasta el fin. Y Dios hará reaccionar a los suyos. Y necesitamos vuestra ayuda para seguir haciendo esto. Y os agradezco desde aquí lo que estáis haciendo por nosotros para que esta labor vaya llegando cada vez a más personas. Pero aún queremos más. Queremos que este mensaje llegue a todo el mundo, a cada individuo. Y la profecía dice que así va a ser. Un grupo minoritario son los que van a dar el mensaje al fin. Al fin y hasta el final. Y ya sabéis quiénes son. No os mezcléis con Babilonia. No os mezcléis con pastores que dicen verdades sí y estas no. Y a la gente les cuela todo porque lo dice tal Señor. No os confundáis, no caigáis en Babilonia. Conoced la doctrina primero a fondo y luego sabréis discernir quién está enviado por Dios y quién no, aunque incluso algunos se digan adventistas, aunque algunos sean adventistas disidentes, que solo se dedican a atacar también a los adventistas, pero que tienen muy poco amor por ellos
para que ellos también reciban el mensaje y reaccionen. Vergüenza les debería dar a esta gente atacar así a la Iglesia adventista, cuando ellos mismos son sepulcros blanqueados. Nosotros seguiremos dando el mensaje para todo el mundo, católicos, protestantes, adventistas, budistas, todas las religiones que queráis. La gente debe conocer la verdad y la profecía, para que cuando vean que todo sucede, crean y se conviertan. Y ya muchos lo están haciendo. Gente que ha visto nuestras conferencias primeras y ha visto cómo han pasado años y lo que habíamos dicho está aconteciendo. ¿Por qué? ¿Porque somos nosotros especiales? No, porque las profecías de Dios son las especiales y nosotros solo hacemos que dar su mensaje. Y mirad, esta carta es del año 1899 y fue dirigida al doctor John Herbert Kellogg, del cual hemos tratado también. Una vez más, el gran engaño se está consolidando por todos lados. Se está preparando el camino para la aparición de Satanás, haciéndose pasar por Cristo. Es hora de sucumbir prácticamente a todo el mundo, a todo el mundo. Solo los que hayan aceptado la verdad podrán darse cuenta de dónde está el error. Pero ¿sabéis? Si una sola de vuestras doctrinas está errada, una sola, os va a llevar a otra doctrina errada y vais a caer en confusión y vais a caer en el gran engaño. Y si nosotros nos hemos puesto el nombre de el cuarto ángel como ministerio, es porque verdaderamente el mensaje que estamos dando es el del cuarto ángel, el de Apocalipsis 18, el que no desprecia para nada los tres ángeles anteriores de Apocalipsis 14, sino que le da toda la potencia final para que este mensaje llegue a todo el mundo. Y toda persona se deberá decidir, toda persona, cada uno de vosotros que estáis viendo esto, os deberéis decidir. O estáis en la verdad con Dios, aceptando el mensaje del cuarto ángel, o ya sabéis lo que os espera. Y no habrá excusas ante Dios. Nadie tendrá excusas. A nosotros nos podéis insultar, nos podéis decir lo que queráis, podéis querer argumentar alguna cosa, pero ante Dios no tendréis valor de decir absolutamente nada. Pensároslo, como nos gustaría veros a todos en el cielo, todos unidos en Cristo. Pero ya sé que eso no va a pasar, porque la mayor parte se va a perder. Pero Dios tiene un pueblo y lo está llamando. Salid de Babilonia, pueblo mío. Es el mensaje del cuarto ángel. Maranata 2031, el Señor vuelve. Eso lo va a definir todo. ¿De qué lado estás? Mañana más. Que Dios os bendiga.